tardes a todos. Muy bienvenidos a esta sesión temática conjunta de los grupos de políticas públicas y el grupo de adaptación y mitigación de placa. Esta es una segunda sesión de una serie de sesiones temáticas que están organizando ambos grupos de trabajo temático de la plataforma. Así que vamos a iniciar. Como primer punto vamos a tener unas palabras de bienvenida de parte de Angelina Espinosa de Minagri de Chile, quien es punto focal ante placa, pero también coordina el grupo de políticas públicas de la plataforma. Así que adelante, Angelina, por favor. Hola, buenas tardes o buenos días, según donde estemos, a todos y todas. Es un gusto tenerlos aquí nuevamente en nuestra segunda sesión, donde estamos presentando los planes de adaptación sectoriales que hemos hecho en los distintos países, viendo cuáles son las modalidades que hemos utilizado para diseñarlos y elaborarlos y ver cómo van avanzando. Y hoy les queremos presentar, y voy a dejar con ustedes a la representante de Argentina y a Ecuador también, que nos van a contar cómo han ido avanzando en sus planes sectoriales. Para nosotros desde Placa es un gusto tenerlos aquí y esperamos nos sigan acompañando en todas las próximas actividades que seguiremos desarrollando. Muchísimas gracias y que tengan una fructífera tarde. Muchísimas gracias, Angelina, por las palabras de bienvenida. Ahora le doy paso a Julieta Batistuzzi para dar inicio a la presentación. ¿Puedes compartir la pantalla, por favor? Y adelante, Julieta. Bueno. Ahí está. No sé si lo pueden ver en modo presentación. Se ve bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos y todas. Espero que estén muy bien. Yo voy a hablar hoy un poquito de lo que fue la construcción, cómo se integra aparte todo el sector agropecuario dentro del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático de Argentina. Que un poquito la diferencia con la sesión temática anterior que compartimos el GT1 de adaptación y mitigación con el GT2 de políticas públicas, un poquito esta diferenciación fue aquí. Chile y Uruguay presentaron sus planes sectoriales y nosotros esta vez en Argentina el plan es nacional, directamente atraviesa todos los sectores económicos y por eso la diferenciación y queríamos presentar cómo hemos trabajado en este tiempo. Me deja pasar, acá está. Y como para comentarlos y ponernos en contexto de cómo trabajamos y en qué marco se desarrolló este plan, lo primero que hay que saber, el primer instrumento que sale a la luz a la hora de organizar el plan, de construirlo, es la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que se sancionó en el año 2019 aquí en la Argentina. Voy a aclarar de por qué hablamos de presupuestos mínimos. Presupuestos mínimos se refiere a que Argentina es un país federal. Entonces, cada una de las provincias lo que tiene que hacer con una ley de presupuestos mínimos es adoptar esta ley con como la base, nunca se puede ir por abajo de lo que dice la ley de presupuestos mínimos. Las provincias pueden o adoptarla o superar las exigencias de esa ley, pero no ir por abajo de lo que dice. Por eso es presupuesto mínimo. Dentro de los objetivos que tiene esta ley, es la de establecer todo lo que sean estrategias, medidas o políticas que estén referidas al impacto del cambio climático, a su estudio, a la vulnerabilidad y a todas las actividades relacionadas que puedan garantizar un desarrollo humano coherente y la sostenibilidad de los ecosistemas. Y como uno de los principios que toma es la transversalidad, es integrar el cambio climático dentro de todas las políticas públicas y también del sector privado, dentro de sus acciones, de modo de, como se dice en inglés, mainstream, el tema en todos los sectores. Y
¿Cómo se organiza esto? ¿Cómo se organiza el trabajo? Es a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático. Lo que hizo la ley, el gabinete venía funcionando hace unos años antes. Lo que hace la ley es formalizarlo, y ya lo deja constituido, y que su función sea la de articular con todas las áreas de gobierno en no solo la implementación del plan nacional, la construcción e implementación del plan nacional, sino también de todas aquellas políticas públicas que estén relacionadas. Este gabinete tiene un esquema de gobernanza que tiene diferentes instancias de participación y diferentes niveles de participación. Uno es la reunión de ministros. Estas reuniones se hacen periódicamente, por lo general hay 2 o 3 durante el año, donde las más altas autoridades de las carteras ministeriales se presentan en la reunión y opinan, deciden sobre la política relacionada al cambio climático. Luego hay una mesa de puntos focales, todos los ministerios deben brindar representantes, que son los puntos focales, que se van a encargar de las acciones más del día a día, y de la relación con los técnicos, ¿no? Luego una mesa de articulación provincial, donde están representadas las 24 jurisdicciones del país, y una mesa ampliada, que la mesa ampliada integra a toda la sociedad civil. Hay una coordinación técnica administrativa que es desarrollada por el Ministerio de la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y un consejo asesor, que esto quedó desactualizado, que ahí entre paréntesis dice a definir en el slide, pero en realidad esto ya está operativo, donde forman parte de científicos, universidades, ONGs, pueblos originarios, sindicatos, sector privado. Lo que hacen es dar su opinión y aconsejar sobre la materia o la acción que se esté realizando. Por ejemplo, para el Plan Nacional de Adaptación, antes de ser lanzado, se pasó al Consejo Asesor, quienes dieron su opinión, y eso se volvió a distribuir a los ministerios para que se tomen en cuenta las opiniones de ese consejo. Esta estructura es un poquito parecida a la anterior. Lo que se amplía a la derecha es la forma como más de trabajo que se tiene dentro del gabinete. Hay temas que son transversales, o grupos de trabajo que son más transversales, como las relaciones exteriores, lo que es género, gestión del riesgo, y después hay grupos sectoriales que forman un grupo de trabajo sectorial. Nosotros, dentro del Ministerio de Agricultura, llevamos adelante, digamos, coordinamos un poco el grupo de Agricultura, Ganadería, Pesca y Bosques. Y acá quiero hacer una diferenciación de por qué se integra bosques. Nosotros en Argentina, todo lo que son bosques nativos, tiene competencia el Ministerio de Ambiente. Y todo lo que es bosque cultivado o plantaciones forestales están en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Pero sabiendo la interacción que existe entre el bosque nativo y la producción agropecuaria, se trabaja en este grupo de manera conjunta. Esto es en el marco más general, ¿no? Marco más nacional. Nosotros, dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ahora Secretaría, perdón que me vaya con la idea del ministerio, pero somos Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, tenemos una comisión propia de cambio climático que se creó en el año 2014. Esta comisión se creó como un espacio de articulación para todas las áreas de la Secretaría. Todas las áreas lo que deben hacer es designar 2 representantes, uno titular y uno externo, para que participen de las reuniones y ahí se lleve adelante todo lo que es el trabajo. Este ámbito, lo que nos sirvió a nosotros para el Plan Nacional, es concentrar el trabajo en estos representantes designados por las áreas, y hacer todas las consultas, solicitudes, el trabajo que llevamos adelante, las reuniones para determinar las medidas y completar las fichas que después les voy a contar. Lo hicimos en este marco de la comisión. Esto lo que nos brindaba era tener
un contacto más directo y saber a quién recurrir directamente para hacer las consultas específicas. Bueno, la Dirección de Producciones Sostenibles, que es donde me desempeño, tiene a cargo esta Secretaría Ejecutiva que no solo asesora o asiste al secretario en temas relacionados al cambio climático, sino que también coordina acciones para dar cumplimiento a otros compromisos asumidos en la materia, elaborar propuestas de capacitación y apoyar estudios relacionados con el tema. Rápidamente, la Dirección de Producciones Sostenibles lo que hace es un área transversal dentro de la Secretaría. Tiene contactos con las demás áreas específicas que llevan adelante los proyectos. Y a su vez los organismos descentralizados de la Secretaría, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Semillas, el SENASA, la Sanidad Vegetariana Agropecuaria. Entonces, lo que hace es tratar de coordinar y tener un eje común entre todos. Y a su vez es representante técnico, vieron que les hablaba de los puntos focales, uno de los puntos focales es nuestro director de Producciones Sostenibles, entonces tenemos la representación técnica dentro de este gabinete nacional. Y ya pasando al plan, les quería comentar, bueno, ¿quiénes participaron? Y hacer una diferenciación. Nosotros en el 2019, el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación de Argentina estaba constituido por los diferentes planes sectoriales. Este año, o sea, mejor dicho el año pasado, porque esto salió a fines de 2022, el año pasado se decidió que el plan iba a ser nacional, iba a ser transversal, iba a contener una estructura a través de líneas estratégicas que iban a abarcar a todos los sectores económicos, a todos los sectores ministeriales. Entonces, ¿quiénes participaron de la construcción de este plan? Todos los ministerios nacionales, todas las jurisdicciones del país, representantes de la comunidad científica, organizaciones ambientales, sindicatos, partidos políticos, entidades empresariales, entre todos los sectores. Y el objetivo del plan era detallar cuáles iban a ser los medios y las acciones para alcanzar todas las metas que se plantearon en la segunda LDC que presentó la Argentina, que luego realizó una actualización. Entonces, relacionado a mitigación, todas las acciones tienen que tender a cumplir la meta de no exceder la emisión neta de 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente para 2030. En la meta de adaptación, el de construir capacidades y fortalecer la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático. Bueno, en números, el plan tiene estas líneas estratégicas de las que les hablaba. Son 6 líneas estratégicas que están relacionadas un poco con cada una de las competencias de los ministerios. Una es transición energética, transición productiva, movilidad sostenible, territorios sostenibles y resilientes, conservación de la biodiversidad y bienes comunes, y la que nos toca a nosotros, la de gestión sostenible de los sistemas alimentarios y donde acá, como les comentaba, trabajamos en conjunto para su desarrollo con el área de la Dirección Nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente. Bueno, dentro de la gestión sostenible de los sistemas alimentarios y bosques, vamos por conservación de suelo, uso sostenible de los bosques nativos, todo lo que es relacionado a la diversificación y eficiencia productiva, la gestión de los riesgos agroforestales y pesqueros. Y quería hacer un énfasis acá, de que ¿por qué pusimos gestión sostenible en los sistemas alimentarios? Porque nosotros somos la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, entonces si poníamos agricultura dejábamos fuera, o parecía dejarse fuera todo lo que era la pesca, que para nosotros era importante que quede integrada. Entonces, los enfoques transversales que tiene el plan es género y diversidades, gestión integral del riesgo, salud y transición laboral. En total se identificaron 250 medidas a lo largo de todo el plan.
nosotros vamos a ver que con cuántas contribuye el sector de agua. Y en total fueron 8.600 personas involucradas en el proceso de construcción. Entonces, ahora ya metiéndonos en lo que es la línea estratégica de gestión sostenible de sistemas alimentarios y bosques, tiene 7 líneas de acción generales. Dentro de esas líneas se incorporan todas las acciones o las medidas específicas que se fueron identificadas, que van a implementarse hacia el año 2020. Entonces tenemos la línea de conservación de suelos, eficiencia y diversificación de la producción, gestión de riesgos climáticos agroforestales y pesqueros, manejo integrado de agroecosistemas, mecanismos de trazabilidad de producciones, reducción de la deforestación y relocalización y arraigo poblacional. Y acá quería aclarar que cuando vamos a ver el desglose, hay 2 acciones que no pertenecen a las competencias del Ministerio de Agricultura, sino a el Ministerio de Ambiente por su Dirección Nacional de Bosques, que es la línea 5 de mecanismos de trazabilidad de producciones y la línea 6 de reducción de la deforestación. Entonces, acá lo que les voy a mostrar es, por línea de acción, las medidas que se identificaron. Entonces, para conservación tenemos una sola, es la de promover rotación de cultivos. Y para esto se completaron fichas con bastante largas y con bastante descripción, que no están integradas hoy en día dentro del plan, porque eran muy largas y se hacía como muy extenso. Imagínense, de 250 medidas, poner las fichas de cada una, en total era como demasiado, pero sí se hizo como una reducción, digamos, de estas fichas. Entonces, cuando uno abre el plan, lo que puede ver es, de cada una de las líneas de acción, a qué medida tiene, y si esa acción está relacionada con la adaptación, la mitigación y las pérdidas y daños. Y a su vez, también estuvimos viendo qué estado de implementación tiene. Y con estado de implementación hay muchas que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, pero que no estaban pensadas como forma de acción climática, ¿cierto? Entonces, se rediseñó y se buscó la fundamentación de por qué podían ser acciones climáticas, y entonces, por eso se encuentra en un estado de implementación inicial, aunque ya estén llevándose adelante hace mucho tiempo. Entonces tenemos medidas como mejora de acceso al agua, el manejo hídrico, el impulso de la forestación, la promoción del manejo sostenible de los sistemas productivos forestales, eficiencia en la producción ganadera, reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, el fortalecimiento del agregado de valor agropecuario, la mejora de caminos rurales, infraestructura intrapredial y comunitaria rural, prevención ante eventos climáticos extremos, todo lo que es la atención no solo de la emergencia ocurrida post-evento, sino tratar de trabajar mucho más en las acciones preventivas. Ay, perdón que fui para atrás. Y esto va atado a esto de mejora de respuestas de emergencias agropecuarias ante eventos climáticos. Porque la idea es trabajar en la prevención mucho más que en la emergencia. Que este año, la verdad, con las sequías que hemos tenido, se ha movido muchísimo el tema de emergencias agropecuarias. Promover los instrumentos de gestión del riesgo, y cuando nos referimos a instrumentos de gestión del riesgo, nos hacemos referencia a lo que son los seguros agropecuarios, todo lo que es el registro de daños y pérdidas por evento climático, y también teniendo en cuenta todo lo que se está trabajando hoy en día en el marco de la Convención de Pérdidas y Daños. Trabajar en esto dentro del sector es muy importante. Y también se pensó mucho desde la parte de fortalecimiento, digamos, más social, ¿no?
de cómo fortalecer las organizaciones, las cooperativas o las comunidades frente al cambio y la variabilidad climática, porque nos parece que muchas veces se piensa más en el sistema productivo solo, digamos, en los componentes más biológicos, y se deja lo social un poco de lado, y es tan importante aumentar la capacidad adaptativa de este sector. Bueno, fomentar todo lo que es la investigación y el desarrollo de generación de información, fomentar prácticas agroecológicas, bosques con ganadería integrada, todo lo que es extensión agropecuaria y acceso a la información, me parece fundamental para reducir la vulnerabilidad de los sistemas, el manejo sostenible de las pesquerías marítimas, ganadería agroecológica y regenerativa, que bueno, es un tema que hemos estado hablando también en otros ámbitos, y el fortalecimiento de la tipulación y el arraigo rural y la regularización de la tierra, que este es un tema que surge muchas veces debido a la dificultad de implementar acciones cuando la tenencia de la tierra no es la adecuada. Entonces me parece fundamental también tenerlo presente y haberlo integrado a nuestro plan nacional. Y como resumen, y ya terminando la presentación, por líneas de acción tenemos una medida identificada en la acción 1, que es la conservación de suelos, 6 medidas en la acción 2, 8 en la acción 3, 5 en la acción 4 y 1 en la acción 7, y en total el sector agropecuario incluye 21 medidas dentro del Plan Nacional, dentro de esas 250 que se identificaron. Esto no quita que vayamos descubriendo nuevas medidas que pueden ser incorporadas y ajustando las que existen. Todavía lo que nos queda trabajar ahora es en el monitoreo y evaluación de estas medidas, en el MRV, es una mitigación, pero es un punto que tenemos que comenzar a trabajar en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Así que muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad, y cualquier duda luego hacemos el intercambio para despejar algo, si hay algún comentario. Muchísimas gracias, Julieta, por tu presentación y por el buen control del tiempo. Te lo agradezco mucho. Ahora vamos a continuar. De todas formas, si tienen algún comentario o consulta, lo podrían hacer por el chat del Zoom, y lo vemos al finalizar la segunda presentación. Así que ahora le doy el paso a Javier Yepes, de Ecuador, para contar un poco la experiencia del país con respecto al aporte del Ministerio al Plan Nacional. Así que, Javier, adelante, por favor, y puedes compartir tu presentación. Muchas gracias, Abigail. Buenas tardes o días con todos y todas. Muchas gracias por el espacio. En este momento ya le comparto la presentación. No sé si le pueden ver. Se puede ver, pero falta que la pongas en modo presentación. Listo. Ahí Adelante. está. Bueno, comentarles que el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Ecuador es acá muy nuevo. Se aprobó en febrero de 2023 y va a tener una extensión hasta febrero del año 2027. Entonces, en esta presentación, más o menos les voy a dar el énfasis, el contexto del Plan Nacional de Adaptación, un poco de antecedentes, que se enfocó el sector agropecuario y el seguimiento a nuestro Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Bueno, a nivel internacional, más o menos en la COP7 de Marrakech, en Marruecos, ya se crea este fondo de los países menos adelantados. Más o menos aquí ya empieza esta situación de considerar un poco más la adaptación al cambio climático. Y esto avanza, digamos, a la COP16, el marco de adaptación de Cancún, ya se habla de planes nacionales de adaptación. En la COP17 de Durban, se dan ya las directrices iniciales para la formulación de los planes nacionales de adaptación de los países menos desarrollados. En Glasgow se habla ya de la importancia de implementar los planes,
Y bueno, en la COP27, que es un aporte muy importante, es el Fondo de Pérdidas y Daños. Y el acuerdo, digamos, más importante, que es el Acuerdo de París, que es este de reducir, bueno, los 2 grados centígrados, pero en adaptación nos dice que es aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Este es el contexto internacional con el que nos basamos para desarrollar nuestro plan de adaptación. Las directrices técnicas para el proceso de los planes nacionales de adaptación que se da a los países menos avanzados nos dicen que es establecer un proceso nacional para coordinar la planificación de adaptación, crear capacidades para mejorar las coordinaciones, preparar los planes nacionales de adaptación, seguimiento, evaluación y mejorar la comunicación de la adaptación al cambio climático y mejorar la colaboración entre los sectores e instancias del gobierno. En el contexto nacional, nosotros tenemos la Constitución del Ecuador del año 2008, ya en el artículo 414 nos dice el Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación al cambio climático. En nuestro Plan Nacional de Desarrollo es donde más énfasis se da a este tema, se promueven las buenas prácticas ambientales y este prácticamente está dividido en 2 partes, que es el manejo territorial y la gestión ambiental. La Estrategia Territorial Nacional del 2017-2021, el lineamiento B10 nos dice construir ciudades verdes resilientes que combinen la valoración del patrimonio cultural y el manejo ambiental adecuado. Y el objetivo EBE nos indica reducir el nivel de vulnerabilidad. Ahí tenemos los códigos orgánicos ambientales que tienen capítulos específicos de cambio climático, de estrategia de adaptación y de los planes nacionales de adaptación y mitigación. Y nuestra estrategia nacional de cambio climático, que nos habla ya de los sectores priorizados tanto de mitigación y de adaptación y las metas a corto, mediano y largo plazo. Pero el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Ecuador es un instrumento de gestión del cambio climático que se desarrolla para responder al riesgo climático que presenta el Ecuador. Bueno, como ustedes conocen, nosotros por nuestra ubicación geográfica somos altamente vulnerables al cambio climático y esto se ve más afectado aún por la presencia del fenómeno del Niño. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático tiene como objetivo general contribuir a la integración de la adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo nacional, local y sectorial, así como a la identificación y reducción de riesgo climático actual y futuro de los sistemas sociales, económicos y ambientales vulnerables. Aquí damos énfasis, digamos que cuando hablamos ya de los sistemas sociales, económicos y ambientales, hablamos ya de la sostenibilidad. Pero ¿qué tiene este documento? Contiene 10 capítulos, que es bueno, el antecedente y el contexto, el proceso metodológico, los sectores priorizados, la visión y los objetivos, las proyecciones climáticas de la Tierra y del océano, el análisis de riesgo climático, los pasos, las acciones y las metas, las acciones a medio término, los retos y el riesgo y la evaluación prácticamente es lo que contiene este plan de adaptación al cambio climático del Ecuador. En lo que es adaptación, en la Estrategia Nacional del Cambio Climático, se priorizan el sector de la agricultura, la ganadería, la acuacultura y la pesca, los sectores productivos estratégicos, la salud, patrimonio hídrico, asentamientos humanos y patrimonio natural. En el sector agropecuario, para poder, digamos, en cada sector se realizaron diferentes modelamientos para verificar el riesgo climático de cada sector. En nuestro caso, se seleccionan 6 cultivos que son los que tienen mayor cantidad de información, el 80%, los que ocupan el mayor territorio nacional, y también los que más aportan al Producto Interno Bruto del país. Entonces se selecciona el arroz, la caña de azúcar, el frijol seco, la papa, el maíz suave seco y el maíz amarillo duro. Y esto también en base a la información secundaria disponible
y a los aportes del Ministerio de Agricultura y Ganadería de nuestro país. Entonces, en ese sentido, ellos definen que los modelos que van a seguir es el EPIC y el modelo SAE, que son los que más se acoplan en ese tiempo para poder hacer el análisis de riesgo climático. Los modelos de impacto es el modelo de las políticas climáticas, entonces analiza la fenología de cultivos, es decir, los estadios de crecimiento, y aquí se toma en cuenta características de productividad, de desarrollo y de crecimiento. Y el modelamiento de las zonas agroecológicas ve la aptitud de las unidades de producción, considerando características biofísicas, requerimientos agroecológicos y climáticos. Más o menos este es un esquema de lo que se realizó dentro del modelamiento. Entonces, primero, bueno, seleccionaron las unidades de producción, viendo las superficies y las pérdidas que hubieron en los cultivos. Después la fenología y los coeficientes genéticos, la estructuración de datos climáticos y procesamiento de los datos del suelo. Posterior a esto se realizó una calibración y ejecución del modelo RMCE, NCE y NPE y se validó. Y se hicieron las corridas para las condiciones climáticas futuros. Y ahí se evaluó el impacto biofísico y se realiza las corridas finales y resultados. Y como ustedes pueden ver, estos son los resultados. En este caso yo les he puesto los mapas que es para el maíz suave, pero hay para los 6 cultivos que les mostré anteriormente. Entonces, de acuerdo a las variables que se analizaron, ellos determinan las zonas para el maíz suave que tienen mayores rendimientos y las zonas también que van a correr riesgos de acuerdo a los años tipo. Entonces, en estos años tipo, ellos ven años con condiciones climáticas similares para identificar qué puede pasar respecto al cambio climático y qué acciones debemos tomar. Entonces, aquí se ve la sierra sur, centro y norte del país, son los Andes. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que en un periodo histórico hay un rendimiento de 3 a 4 toneladas de maíz en toda esta zona, pero ya para el año 1, por ejemplo, ya vemos que hay zonas en rojo que son de riesgo climático, y así se va haciendo un análisis de todos los años para posterior a esto tomar decisiones sobre qué medidas se van a implementar. El esquema del modelo SAE es también similar. Se trabaja con información geopedológica, pendiente, textura superficial, profundidad efectiva, pedregosidad, drenaje natural, profundidad de nivel freático, pH del suelo, toxicidad, materia orgánica, salinidad, nivel de fertilidad. Y esto se hace para cuadrantes de 10 por 10 kilómetros. Se toman 2.561 cuadrantes, que es la totalidad del país. Aquí no se analiza solo las áreas de cultivo, sino se analiza todo el país. Esto se relaciona con las bases de datos del clima histórico y futuro y los requerimientos agroecológicos. Y ahí tenemos los mapas que nos muestran el riesgo climático de acuerdo a la aptitud de los suelos del país para el sector agrícola. Igual ellos les relacionan con los años tipo de acuerdo a las condiciones climáticas similares que ha tenido el país en el presente y en el futuro. Con eso se toman algunos indicadores sociales que dispone el INEC y se relaciona el riesgo climático con el riesgo social por los cultivos priorizados del país. Y ahí ustedes pueden ver en el mapa, está definido, bueno, no se ve muy claro, pero bueno, por estos colores de los sectores priorizados se define dónde son las áreas de mayor producción y el riesgo climático de las poblaciones vulnerables. Y de acuerdo a esto se van levantando las medidas que se están realizando actualmente en el país, parte de la CNDC, parte propias del Ministerio de Agricultura, y se solicita las nuevas medidas de adaptación al cambio climático que se va a desarrollar durante este año. Dentro del Plan Nacional de Adaptación
para el sector de la agricultura. Con esta información nos dan las probables medidas que deberíamos tomar para evitar más bien dicho, para aumentar la capacidad adaptativa y disminuir la vulnerabilidad. Entonces hay de los impactos modelados, la variación de las tasas de rendimiento en los cultivos de arroz, maíz duro, papa, maíz suave, frijol seco, caña de azúcar, en condiciones climáticas futuras. Estas son las medidas que recomienda el plan. Ampliar la cobertura de los sistemas de riego parcelario tecnificado, aprovechar las fuentes hídricas subterráneas y superficiales, impulsar la cosecha de agua lluvia, incentivar la siembra de agua, implementar infraestructura de monitoreo de la capacidad de campo de suelo, mediante el desarrollo de innovación y tecnología, ejemplo, uso de sensores de humedad para la optimización en el aprovechamiento del recurso hídrico para riego, mejorar la infraestructura financiera productiva para el desarrollo de actividades agropecuarias, ampliar la cobertura de seguros agrícolas, incrementar el acceso formal a créditos productivos, desarrollar buenas prácticas agrícolas que permitan mejorar la salud del suelo, optimizar los nutrientes del suelo y combatir la presión de plagas y malezas en los cultivos, el uso adecuado de fertilizantes a partir del análisis de suelo, uso de abonos orgánicos, sistemas productivos combinados y empresariales como complemento al proceso de fertilización y en sistemas productivos, compost, violes, lombricultura, bokashi, rotación de cultivos, implementar programas que impulsen el desarrollo de bancos de semillas resistentes a la variabilidad climática, actualizar planes de desarrollo y ordenamiento territorial y planes de usos del suelo a nivel parroquial, provincial, realizar programas de capacitación a productores locales sobre aptitudes de suelos agrícolas en sus zonas de producción y diversificación de cultivos, identificar nuevas fuentes de ingreso, actividades productivas alternativas para productores locales ubicados en zonas declaradas no aptas o suelos con severas limitaciones de producción. El plan está relacionado con la primera NDC del país. Ahí nosotros tenemos 8 medidas de adaptación al cambio climático y 3 de mitigación. Aquí trabajaron 17 actores institucionales y se contó con el apoyo de diferentes instituciones a nivel nacional. Tenemos medidas relacionadas con la política pública. Tenemos la Estrategia Nacional para Mujeres Rurales, el Plan de Manejo Participativo, Conservación y Recuperación de Suelos, planes integrales de finca, certificación orgánica y producción agroecológica, certificación de buenas prácticas agronómicas. Se incluyen criterios de adaptación en cadenas de valor, generar bases de datos geográficos sobre inundaciones, estrés hídrico y factores de riesgo climático, parcelas experimentales y estudios de investigación para el incremento de la productividad y desarrollar el análisis de riesgo climático. Todo esto está transversalizado por el fortalecimiento de capacidades y también por el enfoque de género. Para el seguimiento del Plan Nacional de Adaptación, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica nos propone un esquema de qué realizar en cada etapa, ¿no? Entonces, como les comentaba, este plan es relativamente nuevo. Entonces nos dice que en el 2024-2027 ellos darán el acompañamiento y verificarán el cumplimiento de las metas. Y esto será analizado por el Comité Interinstitucional de Cambio Climático que conforman algunos ministerios, incluido el Ministerio de Agricultura. La etapa de evaluación sería del 2026 al 2027 y aquí se plantearía actualizar ya el Plan Nacional de Adaptación del Ecuador y eso sería ya después del año 2027. Eso sería nuestra presentación, más bien cualquier inquietud quedamos a las órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por tu presentación. Vamos ahora a abrir un espacio de preguntas a los asistentes que quieran realizar a nuestros 2 expositores del día de hoy y voy a iniciar con una que tenemos en el chat, a Julieta.
Beatriz pregunta cuáles fueron los mayores problemas que enfrentaron al generar el plan y cuáles son los problemas que están teniendo ahora en su implementación. Sí, gracias, Beatriz, por la pregunta, porque la verdad es que es muy bueno porque nos ayuda, digamos, a pensar en futuras mejoras. No, sin duda, uno de los mayores problemas que se enfrentan es la articulación entre las distintas áreas, y voy a ser sincera, dentro de las mismas áreas de la Secretaría de Agricultura, hay veces que es muy difícil lograr, y por más que nosotros tengamos la comisión, que eso nos ayuda mucho, porque a través de, digamos que existe una resolución que dice que las áreas deben aportar la información, o sea que tenemos una base normativa para eso, hay veces que es muy difícil lograr recopilar esa información a tiempo, involucrar 100% a las áreas, porque nosotros entendemos que tienen todo su trabajo, digamos, específico, y que esto también es un trabajo extra que hay que hacer. Pero el tema de conseguir todos los datos, la articulación y el involucramiento de todas las áreas, creo que es uno de los problemas, una de las dificultades que se han atravesado en la construcción del plan. Y en cuanto a la implementación, ahora se trabaja en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Ellos son los que están como lideran toda la parte de la implementación del plan. Lo que se está haciendo es, digamos, ir identificando las acciones y machearlas con financiamiento, para aquellas principalmente que no tengan, no se hayan iniciado o no tengan un financiamiento aún. Entonces armar como una cartera de proyectos para ir implementando esas acciones específicas. Y creo que uno de los desafíos también que está atado a la implementación es la medición de los avances. Creo que, un poquito resumiendo, son esos los puntos. Muchísimas gracias, Julieta, por tu respuesta. Bueno, yo creo que también coincido contigo, Beatriz, es pertinente la misma consulta a Javier con respecto al Plan Nacional de Adaptación de Ecuador. Entonces, Javier, si pudieras, por favor, adelante. Gracias, Abigail. Sí, bueno, en nuestro caso realmente la limitante fue la falta de información. Como ustedes ven, acá se priorizaron los cultivos que tuvieron mayor cantidad de datos a la fecha del modelamiento. Entonces se quedaron afuera muchos otros cultivos que son importantes para el país, pero que lamentablemente no se tenía las fenologías. Un desafío que tenemos, igual que dice Julieta, es la parte de la articulación institucional. Aquí también la Autoridad Nacional designada es el Ministerio del Ambiente, y tenemos una gran cartera de proyectos que quisiéramos que se implementen en el Plan Nacional, en el Plan de Acción ya del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, pero eso está limitado también al financiamiento internacional y a la selección que haga la cooperación con el Ministerio del Ambiente. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, tenemos otra pregunta en el chat de Pablo de Guatemala, y es ¿cómo se vinculan las municipalidades para la ejecución de los planes a nivel local y el financiamiento de dónde proviene? No sé, Julieta, por favor. Sí, nosotros, a ver, estas medidas que nosotros identificamos son a nivel nacional, que los instrumentos son llevados directamente por la Secretaría de Agricultura. Y son variados. Entonces, hay algunos que tienen muchas más relaciones con los gobiernos locales, porque son proyectos específicos, donde tiene que haber convenios con las provincias, y surge también convenios con los municipios, y otros que están atados a otro tipo de instrumentos, que por ejemplo existe como les contaba, de emergencias, la ley de emergencias agropecuarias, que cuando ocurre un desastre, la provincia declara la emergencia, el gobierno aporta los fondos para compensar a los productores. Así que la relación es variada. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente lo que hace también es solicitar que las distintas jurisdicciones
tengan su propio plan provincial. Entonces ahí en ese plan provincial que las provincias, valga la redundancia, tienen que presentar, ahí se incorpora de otra manera la relación con los municipios, con los gobiernos más locales. Pero como te decía, es variado y depende del instrumento que se tenga en cuenta para desarrollar la acción o la medida de adaptación y mitigación. Y en cuanto al financiamiento es variado, mucho es de... Nosotros eso en las fichas también lo teníamos detallado. Y alguna parte es también del instrumento del presupuesto nacional y algunos son de proyectos que están financiados en manera externa, ya sea por el Banco Mundial, el BID, Fondo Verde y demás. Muchas gracias, Julieta. Javier. Sí, bueno, la construcción del Plan Nacional de Adaptación del Ecuador fue altamente participativo. Aquí contamos con diferentes asociaciones de los gobiernos autónomos descentralizados que van a nivel provincial, municipal y al nivel más pequeñito, que es parroquial. Entonces, todo eso fue socializado y validado prácticamente por ellos. Como son gobiernos autónomos descentralizados, ellos reciben un fondo del gobierno central cada año y igual que nos comenta Julieta, ellos tienen que realizar un plan de desarrollo y ordenamiento territorial que está transversalizado por cambio climático y alineado al Plan Nacional de Adaptación. Entonces ellos ahí ponen sus prioridades para los años de gobierno, de las medidas que van a realizar. Y por otro lado, digamos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería también tiene sus directores distritales y sus extensionistas a nivel de todo el país. Entonces ese es el apoyo que se brinda cuando entra cooperación internacional por medio de proyectos. Se coordina directamente con estos gobiernos autónomos descentralizados, pero ellos también tienen esa potestad de hacer sus propios convenios y desarrollar estas medidas. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. ¿Hay alguna otra persona que tenga alguna consulta a los expositores del día de hoy? Veo que Beatriz tiene la mano adelante. Adelante, Beatriz. Sí, ok, lo puedes poner en el chat. Entonces, si tienes problemas con el micrófono, ningún problema. Pero de todas maneras, colegas, si alguno tiene alguna consulta, muy bienvenido algún comentario o pregunta. Mauricio, adelante, por favor. Gracias, Abigail. Para aprovechar el silencio que dejaron ahí, la pregunta es, en el caso de Ecuador, para las cadenas eh, de valor priorizadas, si generaron una especie de, como de subplanes de adaptación por cadena, o si identificaron acciones específicas o generales aplicables al conjunto de cadenas de valor seleccionadas. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Sí, se hizo un análisis general de las principales cadenas del país y de acuerdo a la cantidad de información que tienen y de acuerdo a eso, digamos, se hizo los modelamientos climáticos y se nos da unas posibilidades unas sugerencias, digamos, de medidas de adaptación. Entonces ahora ya se está realizando el plan de acción del plan de adaptación al cambio climático. Y ahí ya se nos, por ejemplo, en base a los documentos que tenemos, también se hizo un informe de la situación socioeconómica de las regiones donde están estas cadenas prioritarias que tienen riesgo climático. Y ahí ya se nos pide como ministerio que pongamos las actividades que estamos realizando por cadena, por sector, y que pongamos las necesidades que tenemos del 2023 al 2027 para buscar financiamiento internacional.
Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Ahora pasamos a la pregunta que nos puso Beatriz por el chat y lo dejo a consideración de Julieta o de Javier, cualquiera que lo quiera responder primero, y es sobre los planes, si tienen incorporadas revisiones en medio término, cada cuánto tiempo son y cómo se efectúan. Yo, o sea, voy a hacer el comentario referido, digamos, a la parte del sector agro. Nosotros no lo planteamos con una revisión a medio tiempo, tendríamos que, en todo caso, esto coordinarlo con el Ministerio de Ambiente, pero sí, toda la parte de lo que fue la identificación de medidas y acciones del sector, sí están abiertas todo el tiempo a cambios posibles y a revisiones. No dejamos, digamos, escrito en piedra esas acciones, sino que tienen que ser dinámicas, sabemos que tienen que ser dinámicas, y es necesario eso, y por eso la importancia de su monitoreo. Sí. Bueno, acá en nuestro caso no hay una evaluación a medio término, se da seguimiento continuo durante los años de implementación y en el 2026 se hace una evaluación ya para la actualización del plan en todos los sectores. Muy bien. Muchísimas gracias. No veo que hay más preguntas en el chat ni ninguna otra mano levantada, así que yo creo que con eso podríamos dar cierre a la sesión temática del día de hoy. Antes de dar paso a Julieta para las palabras de cierre, simplemente recordarles a las personas que nos acompañaron en la jornada de hoy que ambas presentaciones, junto con un resumen técnico de lo que fue esta sesión y la grabación del evento, va a ser compartida con ustedes la semana próxima. Así que simplemente para dejarles eso indicado, y va a estar disponible en el sitio web de Placa. Y con eso, por mi lado, me despido con ustedes y te doy la palabra, Julieta, para las palabras de cierre. Bueno, gracias, Abigail. Ahora me cambio el sombrero de presentadora a la parte de coordinadora del grupo de adaptación y mitigación. Nada, agradecerles a todos por la participación, a todos y a todas. La verdad que estas sesiones temáticas para nosotros son muy importantes porque generan un intercambio súper interesante y vemos las diferencias entre los países de Placa, de cómo están llevando adelante sus acciones. Y nos permite aprender uno de los otros y tener disponible a los colegas para hacerles todas las consultas necesarias y crear luego es una red de conexión entre todos, así que agradecerles y bueno, en septiembre estamos organizando otra sesión temática que vamos a estar compartiendo en breve. Así que muchas gracias por participar y que tengan todos un muy buen día y una muy buena semana. Gracias. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Feliz tarde. Que tengan un buen día y una buena tarde. Chao, gracias. Gracias.